planeta en conflicto. Tantos planetas que hay en el universo, los seres humanos descubren cada día más, los hombres de ciencia, ¿verdad? Descubren cada día nuevos planetas y sueñan con que alguno tenga vida. Pero a veces no podemos resolver el que tiene vida, que es este planeta, la Tierra, ¿verdad? ¿Qué pasa en la Tierra? Hay un conflicto en este mundo, hay un conflicto en esta Tierra y todos los días podemos ver acerca de ello. Por eso quisiéramos analizar algunas cositas. En realidad, Dios es grande, hizo el universo, esta lámina que la hemos visto ya varias veces, pero nos ayuda a recordar simplemente. Nuestra Vía Láctea, allí dice lo siguiente, vamos a leer. El centro galáctico en su punto más cercano se encuentra a unos 26.000 años luz del Sol. Recorrer 26.000 años luz del Sol, solo para llegar, ¿verdad?, allí al centro galáctico, como menciona, tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz, ¿verdad?, de espesor, perdón, dije mal, 10.000 años luz de espesor y 100.000 años luz de longitud. Es lo que podemos ver. Y claro, cada día se descubre algo nuevo. ¿Y qué pensar del resto del universo y del resto de las galaxias que pueblan este vasto universo que el Señor creó? Las cosas no se hicieron por la casualidad, como vemos allí, ¿verdad? Cristo creó esta tierra, fue el comisionado especialmente para el universo entero, y cuando llegó el momento asignado, Él creó este mundo para gloria y honra de Dios. Así de sencillo nos dice la palabra de Dios, y todo lo que dice la palabra de Dios se ha cumplido hasta ahora en forma matemáticamente exacta. ¿Por qué contradecir lo que Dios ha dejado con tanta claridad? También creó al hombre sobre la tierra. Cuando llegó el tiempo asignado, no sabemos en qué momento fue esto, pero sabemos que la Biblia nos habla claramente que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él creó allí día tras día, los 7 días de la creación, y también trajo a la existencia al hombre y a la mujer, y en aquel glorioso hogar, porque fue de veras un glorioso hogar, el hombre fue destinado a vivir para siempre feliz, pero desgraciadamente algo pasó. ¿Qué pasó? Pero antes de esto voy a leer un pasaje, vamos a leer un pasaje que nos recuerda la alegría de Dios. Leamos. Cuando Dios terminó la creación, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La obra de la creación material estaba lista, estaba creada la tierra y había gozo y alegría al ver ese. Todo se preparaba para festejar ese triunfo glorioso de lo que era de nuestro Padre Celestial al crear este bebé de la creación. Vamos a usar esta figura, ¿verdad? Me refiero a la tierra, con el hombre para poblar la tierra y ser feliz para siempre. Pero el planeta entró en conflicto. Nuestro planeta entró en un conflicto realmente grande y la Biblia nos habla acerca de ello. Por eso es que vemos allí, por ejemplo, láminas que nos muestran llamas. Es un mundo donde el fuego reina por doquier y donde cada día hay más incendios sobre este mundo en una forma impresionante. Que hablar de las otras situaciones dramáticas que también, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad?, nos muestran la situación que vemos hoy, accidentes por doquier, la muerte, el intruso terrible de este mundo que trae dolor, tristeza y desgracia constantemente. Ahora bien, y lo que estamos viendo en la pantalla nos hace recordar en este momento un lugar, ¿verdad? Las Canarias, las Islas Canarias en España, que en realidad ese tremendo volcán que cada día tiene una boca nueva y está realmente trayendo pavor a toda España, y por supuesto ya no hay más ningún habitante de aquella isla, que realmente es una isla donde era un paraíso para visitar y ver y hacer turismo. Desgraciadamente todo está desapareciendo. ¿Por qué? Dios no creó las cosas de esta manera. ¿Por qué esta situación? ¿Cuál es realmente la situación? ¿Por qué nos encontramos de esta manera? El profeta Isaías en su capítulo 24 nos dice lo siguiente. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. O sea, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, quebrantaron la ley moral de Dios, simplemente. Y saben, cuando hablo de las leyes, tenemos que entender de que
la ley, imaginemos un instante que, por ejemplo, algunas de las leyes de la naturaleza desaparecieran instantáneamente, por ejemplo, la ley de la gravitación universal. ¿Qué pasaría con nuestro planeta? Saldría disparado instantáneamente, pero antes de esto, inclusive, perdería su derrotero en forma total. También la atmósfera desaparecería instantáneamente en torno al planeta y, por supuesto, el hombre dejaría de existir instantáneamente. Así, un caos, con suponer la existencia de una ley que dejase de ser, dejase de existir, porque Dios creó todas las leyes, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, quebrantaron el pacto sempiterno. Y allí nos está hablando de una ley más importante aún que las leyes que son físicas, de las cuales yo me referí recién, de una de ellas, ¿verdad? Está hablando de una ley moral. Por eso la condición moral del hombre se quebrantó, desgraciadamente. Leemos así en Génesis capítulo 3, el versículo 17 en adelante. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Textos dramáticos, ¿verdad? Indudablemente. Pero un Dios de amor, un Dios que había creado a su imagen, a aquella primera pareja, ¿verdad?, para que realmente la tierra fuese poblada por seres inteligentes, majestuosos y maravillosos, porque nuestros padres fueron majestuosos, maravillosos, inteligentes en gran manera desde el comienzo, así los creó el Señor. Pero el pecado degradó la naturaleza humana, como dice allí. El Señor maldijo a la tierra, y cuando vemos esto tal vez pensamos, ¿y por qué un Dios de amor puede maldecir? Sí, maldijo por amor. Maldijo a la tierra a fin de que el hombre pudiese arrepentirse. Adán y Eva tuvieron que ser expulsados del jardín del Edén y pronto vieron el cumplimiento de este pasaje que estamos leyendo, que acabamos de leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque espinos y cardos crecieron por todos lados. El dolor y la tristeza se vieron por doquier. La degradación del carácter humano se hizo real sobre esta tierra hasta que también llegó la muerte en todos los aspectos, la muerte en la naturaleza vegetal como animal y por supuesto también en el hombre, que al principio vivió casi 1 milenio, ¿verdad? Pero pronto la muerte atroz llegó a este planeta, tal cual Dios lo había dicho. En realidad, amigos míos, hay algo que explica esto. Y vamos a leer allí en 1 de Juan capítulo 3, el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hubo un ser majestuoso que pecó antes que el hombre. No sabemos tampoco, la Biblia no dice en qué tiempo fue, en la eternidad, aquel ser más maravilloso que Dios había creado. El arcángel, ¿verdad?, que se encontraba en torno al trono de Dios y tenía la misión de transmitir la gloria de Dios, el carácter de Dios a todos los seres creados. Millones de millones, no podemos imaginar lo que era ello. Estaba en el santuario celestial, pero ahora comenzó a germinar en él el descontento, la desgracia de la transgresión. Y así el egoísmo, ¿verdad?, y se fue acentuando más y más. La divinidad hizo todo lo que podía para rescatar a Lucifer, pero Lucifer trabajó sigilosamente y en forma astuta, de tal forma que engañó a la tercera parte de los ángeles y pecaron hasta el punto que tuvieron que ser expulsados del cielo. De mundo en mundo anduvieron buscando a quien engañar, hasta que desgraciadamente llegaron a la tierra que había sido creada, ¿verdad?, allí perfecta, pero entró el pecado en esta tierra. ¿Y qué es pecado?, nos preguntamos. Porque, claro, hablamos normalmente del pecado, y ya hemos hablado días pasados del pecado, pero ¿qué es pecado? Hoy nos toca definir. Dios quiere que conozcamos y no nos confundamos, y sepamos la razón por la cual hay tanta tristeza, desgracia en esta humanidad. La Biblia lo describe así, al pecado.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley o traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley, es violación de la ley moral. Por lo tanto, cuando dejamos de andar de acuerdo a la ley moral de Dios, ocurrió un caos tan grande como el que hubiese ocurrido si desaparece una ley física en el universo de Dios. Y yo diría que es mayor todavía porque es entre los seres inteligentes. Lucifer cometió pecado en primer lugar, ¿verdad? Como leíamos recién, y luego desgraciadamente el hombre desobedeció a Dios, cometió el mismo pecado que Lucifer, entró la desgracia a este planeta y el hombre tuvo que ser expulsado del jardín del Edén. Pero Dios no se olvidó de nosotros. Pasaron 2500 años aproximadamente. En realidad, cuando uno piensa en esa realidad que Dios ama al hombre, y ahora el Señor iba dirigiendo a la humanidad totalmente empequeñecida ya. El hombre ya no sabía más lo que era el bien y el mal, había perdido la noción, y Dios en su amor ahora desciende sobre el monte Sinaí y en tablas de piedra escribe con su dedo en letras de fuego, como estamos viendo, ¿verdad? Allí. ¿Por qué? Y le entrega a Moisés, aquel gran siervo de Dios, ese gran profeta de Dios. Le entrega la ley moral para que el hombre sepa lo que es el pecado, eternidad de la ley de Dios. Y ahora tal vez te cuesta entender. La ley de Dios es eterna, mi apreciado amigo. La Biblia dice claramente esto. Nos habla con toda nitidez. El salmista, casi 1000 años antes de Cristo, antes que Cristo viniera al mundo, recalca la eternidad de la ley moral del Creador. Dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Allí llega un punto, David, terrible en su existencia. Ya vamos a mencionar alguna cosita. Pero ¿saben lo notable del caso? Es que dice, justicia eterna son tus mandamientos, tu ley, tus testimonios. Son eternos. Son desde el siglo y hasta el siglo. Es el reflejo del carácter de Dios, es la expresión del carácter de Dios. Por eso, el suponer de que la ley moral deje de existir es suponer como que si Dios dejase de existir. Es algo terrible pensar de esta manera. Solamente Satanás pudo pensar de esta forma y por supuesto por egoísmo entró en él la codicia y también Adán y Eva codiciaron lo que no les correspondía, la sabiduría divina, y entró el pecado en este planeta. Fueron engañados por el autor del pecado. David, en una condición muy particular de su vida, él exclama lo siguiente. Leamos allí el Salmo 119, verso 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Hace ya mucho, dice David, que he entendido, que tus testimonios o tu ley moral es eterna. Los principios que están en la palabra de Dios son eternos. Y la ley moral que fue escrita con el dedo de Dios es eterna. Por eso el Señor ni siquiera dejó al hombre que la escribiera, sino que lo que nos llega de las Escrituras con su propio dedo, el Todopoderoso escribió, su dedo de fuego, su poder insondable, en letras enormes, allí en aquellas tablas de fuego, en la cumbre del Sinaí. Un día el Señor creó todas las cosas para nuestro bien. Y saben, pero Cristo vino al mundo. 1500 años después de ese momento, Jesús se encontraba en la cruz del Calvario. ¿Para qué vino Jesús? Y aquí tenemos que recalcar, porque Cristo nació más pobremente que cualquiera de nosotros. Anduvo entre los hombres y los hombres lo despreciaron. Aunque las multitudes lo seguían y muchos se convirtieron, por supuesto, entendieron lo que era realmente el carácter de Dios, Cristo fue la mayor manifestación del carácter divino. ¿Será que Cristo vino al mundo para anular los mandamientos de Dios? No, Cristo es eterno, Él es desde el siglo y hasta el siglo. La Biblia dice claramente que la ley moral de Dios es eterna también. Entonces el Señor vino para morir, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la palabra de Dios con toda nitidez. Vamos a leer allí
El momento dramático, por un lado, vemos en la pantalla cuando Cristo es levantado en el Gólgota cruel. Cristo nunca pecó. Él fue el llamado en la Biblia el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió un error. Y Él fue para ser nuestro sustituto. Vino a este mundo para librarnos de la transgresión, para que el hombre tenga poder para vencer el pecado y para que el ser humano pueda llegar un día a la eternidad, para pagar la deuda eterna que el hombre había causado. Leamos el texto allí en San Mateo capítulo 5, el verso 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Yo les hasta pregunto, que todo sí, se sí, haya Alicia. cumplido. En realidad me apuré un poquito porque estaba apurado por decirlo. Les pregunto, ¿pasó el cielo y la tierra? Mis amigos, ¿el cielo y la tierra continúan todavía o cómo es? Sí, claro. Y la Biblia dice claramente, no penséis que yo vine para anular la ley. No he venido para anularla, sino para confirmarla aún más, ¿verdad? Y dice, porque os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra no van a pasar nunca, porque ya veremos, eso ya lo hemos estudiado, el Señor la va a hacer de nuevo, porque desgraciadamente el hombre la hemos arruinado, la destruimos toda, como leíamos recién, ¿verdad? Por la transgresión. Continúa diciendo el pasaje lo siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos millones de cristianos dicen Cristo vino al mundo para anular la ley de Dios? Era imposible guardar la ley. Apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, si esto fuese realidad, ¿para qué vino Cristo a la tierra entonces? Si no era necesario que Él viniese, ¿verdad? Pero Él vino justamente porque la ley es inmutable, es eterna. Por lo tanto, cuando Cristo era levantado allí en el Gólgota cruel, entre dos ladrones que fueron crucificados junto a Él, ¿verdad? Él moría por nuestras transgresiones, para que realmente su justicia eterna, Él nunca cometió un pecado. Nunca transgredió la ley. Su justicia eterna fuese ahora adjudicada al hombre. ¿Pero a qué hombre? Al hombre que se arrepintiera y se uniese a Dios y anduviera en los caminos de Dios. El poder de Dios para transformar al ser humano a imagen de Dios. Si no, no podríamos hablar de una eternidad. Hablábamos días pasados de una eternidad. Pero ¿para qué vamos a hablar de una eternidad si en la eternidad no hay pecado? Por lo tanto, si nosotros continuamos en el pecado y nos gusta pecar, bueno, quedemos en la tierra y en las llamas de fuego seremos destruidos. Por eso San Pablo, él habla, y ahí vemos a Cristo, ¿verdad? Simplemente como una ilustración impresionante. Todo el plan de salvación va en torno a la ley moral de Dios. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 3, el verso 31, lo siguiente. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe invalidamos la ley. Me acuerdo cuando un señor me decía, y era un religioso, se golpeaba el pecho, iba con la Biblia, con su portafolio y iba con la Biblia, era un líder religioso. Y me dice, pero Cristo vino al mundo. Licenciado, usted tiene que leer de nuevo la Biblia. Cristo vino al mundo para anular la ley, para terminar con la ley. Y desgraciadamente llevaba muchas ovejitas por detrás. Porque quienes no estudian la palabra de Dios, el tremendo peligro de no escudriñar las Sagradas Escrituras es horrendo y terrible, porque tiene consecuencias eternas. Podemos perdernos para siempre. Un caos terrible puede surgir en nuestro ser. Jesús vino a resolver el caos que tenemos, el caos de este planeta, ¿verdad?, del cual decíamos recién. Hay un caos enorme, un conflicto en esta tierra. Este planeta, sin embargo, el Señor lo va a hacer de nuevo. Y ya hemos visto algunas cosas acerca de ello. Pero aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La fe anula la ley? Diríamos en nuestras palabras, ¿verdad? No, antes la confirma, claro. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, luego consumado eso, había terminado su obra, ¿verdad? Cristo murió. Estaba diciendo ahora en forma
tremendos gritos en toda la creación. Se estremecía la tierra y el universo entero mientras observaban la tierra, el laboratorio del pecado, ¿verdad? Aquel que nunca pecó moría, porque el hombre era pecador y el hombre que lo aceptase como salvador personal podría vivir para siempre. De manera que si yo tengo fe en Cristo, andaré de acuerdo a los mandamientos de Dios. Vamos a leer algunos pasajes. La función de la ley de Dios. ¿Por qué el Señor escribió en tablas de piedra la ley? ¿Por qué la palabra de Dios contiene la sagrada ley? Leamos en Romanos, el apóstol Pablo de nuevo, en el Nuevo Testamento. He puesto textos del Nuevo Testamento, porque alguno puede pensar, bueno, no, pero eso era para el Antiguo. No, cuidado, en la Biblia no hay Antiguo ni Nuevo. Es verdad que está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los que escribieron los profetas, la base de todo, y los apóstoles luego registraron su cumplimiento. Ahora, leamos en cuanto a la ley moral del Creador, explicada por el apóstol Pablo, y dice lo siguiente. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El apóstol es impresionante lo que dice, ¿verdad? Allí. ¿Por qué? Porque está explicando la función misma de la ley. ¿Qué diremos? La ley es pecado. Me acuerdo cuando también un colega de otro lugar de la tierra me decía, Rubén, en realidad tú, licenciado, eres malo. ¿Por qué estás enseñando que la ley está en vigencia y no tienes fe? Y sin fe no puedes agradar a Dios. Cuidado, la ley justamente solamente puede ser obedecida por la fe. Cuando tenemos fe en Cristo, cuando tenemos fe en el Todopoderoso, realmente ahora un nuevo ser surgirá. Ya vamos a leer los pasajes enseguidita. El apóstol explica claramente, ¿verdad? Y dice, porque yo no conocí la codicia si la ley nos dijera que no codiciarás. Es notable. De manera que lo que el apóstol está explicando, que la ley tomó realmente vigencia cuando Cristo murió, más vigencia que nunca, porque en mí me indicó la condición de pecado. Continuemos leyendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y halló que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el mandamiento es santo, justo y bueno, entonces no lo hagas maldito, como algunos dicen. Amigo mío, la ley es parte del plan de salvación. Y aquí dice clarito el apóstol, ¿verdad? Explica con toda nitidez que yo sin ley vivía en un tiempo. Claro, andaba, él creía que estaba realmente haciendo la voluntad de Dios y estaba persiguiendo a los cristianos y estaba matando a las personas porque creía realmente que Cristo no era el Mesías enviado de Dios. Y transgredía los mandamientos y sin embargo a él le parecía que estaba bien. Pero ahora dice, cuando revivió la ley en mí, me di cuenta que estaba en el pecado, enterrado en el pecado, que ese Jesús al cual yo perseguía, al cual me apareció en el camino a Damasco, realmente vino para que yo cambiara de vida y de naturaleza. El apóstol Pablo llegó a amar mucho a Jesús, lo amó entrañablemente, él dio su vida por él, allí, ¿verdad?, cuando el romano lo decapitó. Pero ¿saben por qué? Porque la ley es santa, justa y buena. Él dijo esto para que nosotros entendamos, que nunca vayamos a tildar de algo malo a lo que el Señor dio para que nosotros podamos llegar a la salvación. Ahora, nuevamente allí en el libro de Gálatas, o la epístola de los Gálatas, el capítulo 3, el verso 21, agrega el apóstol. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, el apóstol está hablando que luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dios nos prometió la vida eterna, Dios nos prometió un hogar eterno,
Dios nos prometió que vamos a vivir para siempre en ese universo glorioso. Nuestra casa será esta tierra, este mundo. Por supuesto, mucho más bello que lo que es aún hoy, porque Cristo vino al mundo para pagar la deuda infinita que nosotros causamos, ¿verdad? Y si nosotros rendimos nuestra vida a Jesús, por la fe iremos creciendo en la gracia de Dios. Ahora la ley tiene una misión, una función. Allí estamos viendo en la pantalla un espejo, ¿verdad? Y ustedes observan, ¿verdad?, a un hombre manchado. Pero si el hombre manchado dice, yo estoy bien, ¿qué necesita para ver que está manchado? Un espejo. Y la ley es el espejo moral que nos muestra nuestra verdadera condición. Esa es la misión. Por eso Pablo dice que si realmente la ley pudiese vivificar, la justicia sería por la ley. Es tan grande, o sea, la justicia que hay en la ley moral de Dios es tan grande que podríamos vivir para siempre y con esos principios. Pero el hombre no puede obtener de la piedra, ¿verdad? Porque Jesús mismo fue en realidad el que escribió en letras de fuego allí en el Getsemaní. Escribió en letras de fuego para mostrarnos lo que es el pecado, la condición miserable de la cual como el hombre se encuentra, ¿verdad? A fin de que notemos lo que es la desgracia del pecado y sepamos, el pecado aumentaba. Satanás pensaba realmente borrar la ley moral del planeta, pero el hombre ahora podía encontrarse cara a cara con la condición del carácter de Dios, el carácter divino y el carácter de Lucifer, ¿verdad? Por eso dice así el siguiente pasaje. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa un ayo? Fue nuestro ayo. O sea, la ley es aquella que cuando nosotros notamos que estamos en el pecado, la ley dice no cometerás adulterio, la ley dice no codiciarás. Si la ley dice no codiciarás, ¿verdad? Estoy hablando del pecado que Lucifer cometió, que cometió Adán y Eva también, está claro. Pero Dios nos dice, ahora, ¿quién solamente puede hacernos cambiar? No es que la ley sea mala, la ley es santa, justa y buena. Nos indica cómo tenemos que ser, pero no puede transformar la vida sin el poder de Jesús. Por eso la salvación es solo por la fe. Cuando la fe nace en nuestro ser, cuando la fe en Cristo nace en nuestro corazón, cuando entregamos nuestra vida a Jesús y rendimos nuestra voluntad al Todopoderoso, he aquí que el Señor comienza a trabajar en esa mente enferma y vamos creciendo de gloria en gloria, cada día pareciéndonos más a Jesús y odiando más lo que es la transgresión, odiando más lo que es el pecado, la maldición del pecado. Por lo tanto, mi apreciado hermano en Cristo y un líder religioso, ten cuidado en extremo de no realizar la obra de Satanás. Satanás fue el primer transgresor. Adán y Eva transgredieron la ley. Cristo vino al mundo para que la ley no se transgrediera nunca más. Y los salvados serán aquellos que realmente hayan crecido y entendido este grandioso mandamiento de Dios. Y saben que la ley, yo voy a explicar algo acerca de ello, pero leamos el pasaje en primer lugar allí de Proverbios, capítulo 14. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Claro, si tú te riges por un líder religioso, si tú te riges solamente por alguien que dice las cosas y no escudriñas la palabra de Dios, Jesús dice escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo enfrentó a Satanás allí en el desierto de la tentación, ¿qué le dijo a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Esa fue la forma en que Cristo pudo triunfar sobre el autor del pecado, sobre el autor de toda transgresión. Ahora sabes, mi apreciado hermano en Jesús, cuán admirable es Dios. Porque Él nos dice, hay caminos, Rubén, que a ti te pueden parecer que son maravillosos, que son caminos de vida. Sin embargo, son caminos ¿de qué? De muerte. Me acuerdo cuando en mi niñez, con mis padres, fuimos a un lugar, íbamos con un automóvil de aquellos días, ¿verdad?, a visitar unos parientes que hacía mucho tiempo no lo veíamos. Y repentinamente llegamos a una encrucijada. Había dos caminos.
había que tomar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces mi padre titubeó un poquito y dijo, esto queda hacia la izquierda, y se lanzó hacia la izquierda. Y marchamos, el sol ya iba entrando, y como en aquellos días los automóviles no eran como ahora y los caminos tampoco, ¿verdad? En realidad él estaba preocupado, y cuando nos dimos cuenta que realmente estábamos marchando en el camino inverso, y tuvimos que regresar, viajar en la noche negra, despacio, muy despacio, porque las antorchas o luces del automóvil eran realmente flojas, ¿verdad? Toda una noche equivocados hasta llegar a nuestros seres amados. Pero en el día cuando termine el tiempo de gracia, amigo mío, no habrá más tiempo para cambiar de camino. El tiempo de cambiar de camino es ahora. El Señor te dice, mis mandamientos son mi delicia. Mis mandamientos son el reflejo de mi carácter. Tú, Rubén, no puedes andar de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque por naturaleza eres malo, por naturaleza te enojas, por naturaleza cometes diferentes errores. Por eso puedo obtener perdón al pie de la cruz del Calvario, puedo obtener vida eterna al pie de la cruz del Calvario, puedo obtener poder para vencer el pecado de día en día. Así es la salvación, creciendo junto a Cristo en esta vida para que podamos crecer por la eternidad. Cuando vivamos con Él para siempre, es ese el destino feliz al cual Cristo nos llama. Pero estamos preparados para ese hogar. Estamos listos para que realmente al ser transportados a ese hogar podamos disfrutar. Imagínense si sacásemos un hombre desde Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? En la República Argentina. Y lo sacásemos de allí a un hombre que mata, roba, miente, y lo llevamos al cielo, lo colocamos en el cielo. ¿Podría ser feliz ese hombre? No, amigos míos, de ninguna manera. Por supuesto que no. Eso está claro. Por lo tanto, el hombre tiene que cambiar para que pueda ser feliz en la eternidad. Es claro el plan de salvación. La única forma de cambiar es por el poder infinito de Dios. Y realmente si nosotros le pedimos al Señor, si nos entregamos a Él de todo corazón, sepultamos nuestra vida vieja para surgir una vida transformada de acuerdo a la imagen de Dios, el Señor cumplirá sus promesas. ¿Puede fallar Dios? No, nunca jamás. Es un Dios admirable, compasivo, extraordinario, maravilloso, aquel que nos ama y aquel que quiere vernos y quiere vivir con nosotros por una eternidad. Cuando veas la cruz del Calvario, recuerda esto, que Cristo murió porque Él no podía soportar la idea de separarse de nosotros. ¿Chasquearemos a Jesús? Él nos creó para darnos la oportunidad de la vida eterna. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos de la cruz del Calvario? ¿Saben? Jesús dijo en cierta ocasión, y voy a aclarar esto porque algunos dicen, no, pero si Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Porque Él dijo que la ley y los profetas dependen de 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante a este, dijo, ¿verdad? Y allí vemos las flechitas que indican. Y entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Cristo entregó 2 tablas y Él resumió la ley en una forma impresionante. Yo no puedo amar al Creador, amar a mi Dios, si realmente adoro imágenes, porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen para adorarlas. ¿Verdad? Tampoco puedo amar a mi prójimo si cometo adulterio y le saco la esposa a mi prójimo. ¿No es así? Es claro. Por lo tanto, el Señor, Él habla con nitidez. El problema del pecado es haber perdido el amor. ¿Y cuántos dicen, el amor es todo? Claro, el amor es todo, pero el amor al Creador del universo, a nuestro Dios, y el amor a nuestro prójimo. Porque si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Si amamos a nuestro Creador, amaremos a nuestro prójimo de tal manera que le mandaremos los links a mucha gente con las cuales comerciamos o cuando los relacionamos de alguna forma, de alguna manera. ¿Por qué? Lo haremos porque los amamos, porque queremos que ellos vivan la eternidad. También les predicaremos el mensaje, nos haremos estáticos, no quedaremos ahí quedos y quietos. ¿Saben ustedes que hay una forma en la cual Satanás lucha para perder al ser humano?
Y tal vez tú piensas, sí, claro, ya licenciado, mencionaste algunas, varias. Dijiste varios mandamientos, pero yo quiero referirme a una cosa más, es la falta de amor a nuestro prójimo. Eso quiere decir que si no amamos al prójimo no vamos a predicar el Evangelio. Y si yo no predico el Evangelio ni hago todo lo que puedo con lo que tengo y lo que soy para proclamar el Evangelio de la salvación, estoy perdido, aunque conozca la Biblia de tapa a tapa. Por lo tanto, si la ley de Dios está hallando cabida en mi ser y en mi corazón, si la sangre de Cristo está penetrando en mi mente encallecida por el pecado, entonces me levantaré e iré presto a llevar las nuevas de la salvación. Sentiré amor por aquellos que perecerán por la eternidad, a menos que nosotros les llevemos el mensaje de la vida eterna. ¿Qué haremos con Cristo, nuestro amado Salvador? ¿Qué haremos con el amor insondable de Dios, que nos dio todo un plan admirable? 6.000 años de pecado, y tú dirás, ¿y cómo y por qué? ¿Dios ama? Sí, claro que sí. Dios permitió que el pecado exista por los 6.000 años, porque ya estamos llegando al fin, de acuerdo a lo que las señales que Dios dejó, ¿verdad? La maldad, la malicia que reina en toda naturaleza y de toda especie, está mostrando que ya llegamos al puerto seguro. Estamos preparados para ese día. Cristo vuelve. Y nos encontramos realmente con la ley moral en nuestro ser. Estamos luchando, porque todos los días tendremos que luchar. No crean que bueno, ya aceptamos a Jesús y nos vamos a salvar. Una vez salvo, para siempre salvo. No. La vida, por eso nuestro planeta es un planeta en conflicto. La vida nuestra es una vida en conflicto. Un constante conflicto hasta cuando lleguemos a la eternidad y estemos para siempre con el Rey del universo. Yo quiero encontrarme contigo un día debajo del árbol de la vida. Quiero comer del árbol de la vida. Quiero contar las maravillas que Dios hizo y compartir todo lo que el Señor ha hecho en nuestra existencia, mientras nos encontremos con nuestros seres amados, con nuestro esposo, con nuestros hijos en la eternidad. Y ahí en la eternidad podamos decir, nunca más nos vamos a separar, nunca más nos diremos adiós, nunca más habrá pestes, nunca más habrá enfermedades. Todo eso es consecuencia de la transgresión, consecuencia del pecado. Todo eso habrá pasado para siempre. Ahora viviremos para siempre por los siglos de una eternidad. Ya no más pecados. Y como estudiábamos, ¿verdad? Con toda claridad. Yo sepulto los pecados, ¿a dónde? Dice Jesús. En lo profundo de la mar, dice el profeta Miqueas. No me acordaré más de tus maldades. No me voy a acordar más de que una vez fuiste transgresor de la ley. No, porque ahora tú dejaste de transgredir la ley moral de Dios. Y cuando estemos en la eternidad, será natural para nosotros hacer el bien. Será realmente algo totalmente fuera de la naturaleza hacer el pecado. Así fue creado el hombre en el principio. Desgraciadamente, Adán y Eva, engañados por el príncipe del mal, entraron en toda transgresión. Pero Cristo murió en el Gólgota, como estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros. Él pagó una deuda eterna para que la ley de Dios pudiese ser eterna y pudiese durar por los siglos sin fin. Por supuesto, realmente este planeta entró en un caos tan grande que nosotros no podemos imaginar ni siquiera. Gracias a la cruz del Calvario, gracias a la justificación por la fe, gracias al poder infinito de Jesús, existimos hoy, este planeta existe, aún el malvado hoy debe la vida a Cristo que murió en la cruz del Calvario. Pacientemente Cristo golpea en la puerta de nuestro corazón para que seamos salvos. Por lo tanto, acordémonos del texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Estamos de veras entendiendo esto? Pero si yo digo que creo en Jesús y no guardo sus mandamientos, ¿les parece que realmente estoy creyendo? Vamos a leer el texto que encontramos allí. El apóstol San Juan escribe algo muy grande en su primera carta, capítulo 2.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo te pregunto, ¿este texto es claro o es engorroso? ¿Es claro o es engorroso? Es demasiado claro, ¿verdad? Se esfuerza el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios para explicar. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. Porque si decimos que lo conocemos y no guardamos sus mandamientos, diciendo el texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo en realidad? Estamos siendo mentirosos, como dice, estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos engañando a los semejantes también. Y eso está en el Nuevo Testamento. Muchos años después que Cristo estaba en los cielos, por supuesto. El plan de salvación consiste en esto. Por lo tanto, mi estimado amigo, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, entendamos y examinemos nuestra vida hoy frente al gran espejo del cielo, de la eternidad. Aquel espejo que el Señor nos entregó por amor, allí en el iba a decir el Getsemaní, porque también el Getsemaní Jesús regó con lágrimas el suelo árido. El mismo que escribió en el Sinaí, en el monte con letras de fuego, ahora se hizo hombre. Pensemos en estos dos cuadros un instante, para que nosotros lleguemos a guardar la ley moral del Creador y andemos de acuerdo a su voluntad. Si yo robo y digo que soy cristiano, no soy cristiano. Si yo me guardo lo que no es mío y sé que no es mío, pero trato de conformar mi conciencia poniendo excusas. Me acuerdo una vez tenía un compañero y me contó una historia tremenda, cuando realmente alguien se había quedado con una propiedad que no le pertenecía. Y saben, en realidad fueron a hablar sus amigos y también parientes para convencerlo. Y él decía, no, yo realmente necesito estar acá y tengo este campo y tengo esto de más allá, porque realmente no puedo vivir de otra manera. Ustedes tienen cómo vivir, así que arréglense. Y ellos le decían, pero así ¿qué ganas con decir que eres cristiano? ¿De qué te sirve que tú digas que eres cristiano? No eres cristiano. Estás lejos de Dios. Más, estás siendo mentiroso y con tu vida estás engañando a tus semejantes. Vete de ese lugar, porque de lo contrario, por mentiroso serás juzgado en el día del juicio. Eso es lo que el Señor te dice. Dios nos habla con claridad. No es engorroso lo que Dios está diciendo. ¿Por qué habremos de luchar contra Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos decimos, yo no hubiese matado a Jesús? O diciendo mejor, no hubiese quitado la vida a Jesús. O si hubiera estado en el lugar de los judíos de aquel entonces, jamás hubiera hecho semejante cosa. Yo si hubiera estado en el lugar de los romanos, nunca hubiera hecho lo que los soldados hicieron. Pero sabes, si tú permaneces sin guardar los mandamientos de Dios, estás crucificando a Cristo. Estás volviendo a crucificar al Rey del universo. Y ante el universo entero estás declarando en forma mentirosa, por supuesto, de que sigues a Jesús porque no lo sigues. Eso es lo que la Biblia dice. Miren qué texto más hermoso. Nuevamente el apóstol Pablo, aquel que amó tanto a Cristo, llegó a escribir lo siguiente allí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué texto más lindo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Resume lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Nicodemo, si no vuelves a nacer, no vas a entrar en el reino de los cielos. Claro, sin un Salvador no hay nada que hacerle. De modo que si alguno está en Cristo, recién leíamos que le hacemos a él mentirosos y decimos que no guardamos los mandamientos y decimos que somos cristianos. Ahora acá dice, si alguno aceptó a Cristo, nueva criatura es. Porque comienza a crecer como una plantita nueva, ¿verdad? ¿Y cómo crece la plantita? En un día no. Va creciendo día tras día, hasta que da el fruto. Así también es la vida cristiana. Por eso, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, te hablo con el corazón en la mano en este día.
porque de veras el Señor vino para que podamos heredar la vida eterna y ser salvos para siempre. En el gran día del juicio, ¿qué pasará realmente? Allí en Santiago capítulo 2, el versículo 10 en adelante leemos: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Qué notorio, ¿verdad?, lo que dice aquí Santiago, muy claramente. Si yo digo que guardo la ley de Dios, pero transgredo uno solo. Porque alguno puede decir, bueno, está bien, yo estoy transgrediendo este mandamiento, pero ¿qué voy a hacer? No puedo hacerlo. ¿Qué dice Dios? ¿Sirve de algo decir que guardamos la ley de Dios y guardas 9, pero dejas uno de lado? Hermano mío, ha llegado la hora de abrir la palabra de Dios en Éxodo, ¿verdad? Allí el capítulo 20, del 3 al 17, para leer la ley moral de Dios, para presentarnos delante del espejo divino y analizar nuestra vida, porque 10 menos 1 en las matemáticas de Dios es 0, no vale nada. Por un pecado entró el pecado en este mundo, acá, la transgresión de una, el no codiciarás, ¿verdad? Qué tremendo pensar en esto. Por eso que Satanás no nos vuelva a engañar una vez más. Él nos llama porque en el juicio seremos juzgados por la ley moral del Creador. Esa es la obra del juicio a un investigador que se está llevando a cabo, y en el juicio final también, por supuesto. Por eso David, en un momento de su vida trágico, en gran manera, ya voy a mencionar, pero él llegó a pedir algo a Dios en forma muy especial. Leamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Saben cuándo escribió David esto? Escribió cuando él cometió el tremendo pecado de tomar a Jezabel, la mujer, ¿verdad?, de alguien que mandó al frente de batalla para que muriera. Entonces murió, quedó viuda y él la agarró para él. Cuando realmente el profeta lo encontró y lo llamó a la conversión, David escribió estas palabras. Leamos el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh Señor, con lágrimas rogaba. Ese hombre que era un hombre de Dios, pero había caído muy en el abismo y pidió perdón al Señor. Rogó que realmente Dios le perdonara y Dios le perdonó. Por eso dice el versículo 12 lo siguiente. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Eso fue real en la vida de David. Él llegó a experimentar el gozo, pues como nosotros hoy podemos. Puede ser que nos cueste llorar, puede ser que nos cueste dejar a un lado nuestras ideas personales. Por supuesto, todas nuestras ideas personales están equivocadas. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. No seamos duros de cerviz. Seamos blandos y tiernos de corazón para rendir nuestro corazón a Cristo. Él perdonará todos nuestros pecados y transgresiones y cambiemos de vida. Entonces iremos rumbo a la eternidad. ¿Por qué habremos de temer a la muerte temporal? Me refiero, ¿verdad? A la que tenemos que temer es a la muerte eterna. Es así. Cuando San Juan estaba en Patmos, allí en el cautiverio, ya se acercaban el fin de su vida. Lejos de sus hermanos en la fe, todos los demás discípulos habían muerto. Y ahora ve en visión, en el Apocalipsis, ve a los salvados. Y ve y resalta una característica del pueblo de Dios de todos los tiempos. Leamos con atención este pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, él se encontraba en el cautiverio. Si Dios no obraba alguna cosa, él esperaba la muerte, pero ¿saben? San Juan esperaba, tenía una seguridad total. Él había reclinado su cabeza en el pecho de Cristo. Amaba mucho a Jesús. Porque había sido llevado prisionero a la isla de Patmos porque no lo pudieron matar de otra forma los romanos y allí lo abandonaron para que se muriera de hambre, pero el Señor lo conservó.
Lo conservó porque Él tenía que ver la gran revelación del Apocalipsis, para que tú y yo entendamos la característica de los que llegarán a la eternidad. Estaremos dentro de ese pueblo. Estaremos junto a ese pueblo por la eternidad. Y cuando hablo de pueblo de Dios, no estoy hablando de una religión, de la única religión que existe estoy hablando. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí está la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe ¿de quién? De Jesús. O sea, gracias a Cristo, nuestro poderoso Salvador. Oremos con reverencia al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tantas bendiciones que nos das. Gracias porque nos sostienes en el camino de una corta vida, para que elijamos el camino de la salvación, el camino de la vida eterna, para que podamos por tu gracia y por tu poder vencer el pecado, andar de acuerdo a tu voluntad y un día verte venir en gloria y majestad para ser trasladados a la patria celestial. Bendice a mis amigos, hermanos en Cristo Jesús, acompáñanos en gran manera y ayúdanos a ser fieles y a prepararnos para ese bello hogar. Te lo suplicamos de todo corazón, en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.